Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase al respecto de los procesos generales del mantenimiento. Voy a centrar esta videoclase respecto del mantenimiento centrado en la confiabilidad o RCM por sus siglas en inglés. Pueden conseguir de golpe alguna poca corta bibliografía como con las siglas MCC, con las siglas en español, pero la mayor parte de la bibliografía está publicada en inglés como RCM. Bueno, básicamente el análisis de las fallas corresponde al punto de start, de inicio de la gestión del mantenimiento, no solo para el mantenimiento central o confilat, sino para todos los servicios de mantenimiento en donde nos sentamos a analizar las fallas, de tal manera que vamos a hacer una exploración básica por las técnicas de análisis de fallas desde la óptica del RCM, claro, con aplicación a todo tipo de ejercicios de mantenimiento desde la taxonomía de la falla, con las normas que las abordan, pasando por el AMEF y terminando con el plan de mantenimiento. Entonces, lo primero que vamos a determinar es qué es una falla, cuáles son las diferentes ópticas de ver las fallas, por tanto entender las funciones, los modos de falla, los efectos y consecuencias de las fallas y las tareas del mantenimiento central a la confiabilidad o RCM. Vimos en una videoclase anterior que hoy trabajamos con los KPIs o indicadores de claves de proceso, cuyo objeto es el de explicar el porqué de la no calidad, por qué las caídas de la disponibilidad, de la confiabilidad, de la mantenibilidad. Hombre, es claro que en el mantenimiento como tal encontramos dos aspectos a medir, a sopesar. Por un lado está el mantenimiento operativo, que a través de su personal de supervisión y jefatura eh, verifica el cumplimiento de las actividades, los resultados de su gestión, cumplimiento de los tiempos, de las órdenes de trabajo, de tal manera que hace una evaluación y busca mejorar alineándolos con el negocio. Pero por otro lado está el objeto del área de la planeación del mantenimiento, que es el de mantener el control sobre la funcionabilidad del sistema. Entonces, aquí es donde más requerimos, de donde requerimos contar con un facilitador del proceso de análisis y diagnóstico de fallas. No para que esta persona haga el análisis, sino para que esta persona facilite el trabajo en equipo, de tal manera que se construyan ejercicios inicialmente de análisis y después de lo que se denominan los equipos cazafallas. Mm, Dado que estos aspectos no son propiamente el resorte pues, de la supervisión o jefatura directa, eh, y pues van muy alineados del punto de vista de la política del área de mantenimiento. Pero bueno, entremos en materia. Según la norma ISO 14224 en su versión 2006, una falla es la terminación de la habilidad, de la capacidad de un ítem para cumplir de manera idónea una función requerida. Entonces, la ISO 14224 en su versión 2006 propone que un componente de un sistema, de un equipo, de un vehículo, en nuestro caso, no está en la flota de vehículos porque sí, sino que dicho elemento tiene una función o algunas funciones primarias y o secundarias y que esas funciones pues están alineadas con el funcionamiento general del vehículo. Por otro lado, el numeral 318 concretamente de la ISO 14224 versión 2006 dice que el efecto o consecuencia es el impacto de la falla en la función de un equipo dentro de la planta o en nuestro caso dentro del vehículo de carga pesada. Estas descripciones son simplemente para invitarlos a reflexionar al respecto de cuál es el objetivo que seguimos. ¿Usted quiere evitar consecuencias o quiere evitar fallos? Eh,
De golpe, lo primero que podemos pensar es que queremos evitar fallos, pero eso depende desde que ahora estemos parados. No es lo mismo el análisis que puede hacer, por ejemplo, se varó un vehículo, un NPR, eh, y resulta que se dejaron de mover 3 toneladas de carga. El análisis que puede hacer, por ejemplo, el área operativa es, o la pregunta que puede buscar solventar es, ¿por qué no movimos las 3 toneladas que estaban planeadas ser transportadas? Mientras que para mantenimiento podemos pensar, ¿por qué falló el embrague del NPR, no sé, unidad número 5? De tal manera que a la postre las dos áreas están evaluando el mismo problema. Uno podría estar evaluando las consecuencias del fallo, y otro podría estar analizando las consecuencias de dicho fallo. Claro, depende desde donde estemos parados, pero a la postre el objeto de la técnica se centra en llegar hasta la causa raíz de la falla que genera las consecuencias. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un sistema que es el tren de fuerza, que tiene un componente que es el motor, cuyo objeto es generar 415 HPs a 1900 RPMs. ¿De acuerdo? Supongamos que esa es nuestra función primaria de nuestro componente, que es parte de un sistema cuyo, cuya falla funcional es que el motor no genera la potencia requerida. Entonces aquí ya con esa falla funcional podemos entender que una falla no es solo que el equipo no funcione, sino que no logre cumplir con las características necesarias para su funcionamiento para el área operativa. ¿De acuerdo? Puede que genere potencia, pero la potencia no corresponde al estándar que necesitamos. Entonces, aquí entra una de las principales políticas pues, del mantenimiento central de la confiabilidad del RCM, y es establecer los modos de falla de la falla funcional. Entonces, el modo de falla se puede orientar a que hay una falla en el radiador, que hay fallas en el carburador, que hay un ventilador del motor que está en mal estado, que hay fuga en el tanque del refrigerante. Son 4 posibles modos de falla que generan una falla funcional que afectan la función primaria de un componente de un sistema. ¿De acuerdo? Sí, pueden haber más. Este es solamente un ejemplo. Ahora evaluamos cada uno de los modos de falla. Entonces, por ejemplo, falla en el radiador, consecuencia operacional que genera ese modo de falla. De acuerdo al análisis en la matriz de consecuencias, mm, de tal manera que tenemos una matriz por tipo de consecuencia operacional, no operacional, de seguridad y de medio ambiente. Uh, un plan de acción que se puede generar puede ser un escaneo alrededor, de tal manera que podemos establecer una estrategia de mantenimiento en el sentido de establecer un mantenimiento predictivo tipo 6S cada 6 semanas. De tal manera que una manera de descartar, de eliminar ese posible modo de falla es por medio de una tarea predictiva que corresponde en la revisión de un mantenimiento predictivo, que es el escaneo del radiador, que se va a ejecutar con una determinada frecuencia. ¿De acuerdo? Otro, otro posible fallo corresponde a... otro posible modo de falla corresponde a fallas en el carburador, que tiene una consecuencia operacional importante. De acuerdo al análisis
a las mismas matrices de análisis operacional, de seguridad, de medio ambiente, definimos que vamos a hacer una inspección en el carburador, que es una estrategia de mantenimiento predictivo eh, cada mes, con una frecuencia de cada mes. Para el siguiente modo de falla, ventilador del motor en mal estado, definimos que el plan de acción es el cambio del ventilador, que es un mantenimiento correctivo cada 6 semanas. Que, que el modo de falla puede ser la fuga en el tanque del refrigerante y que el plan de acción corresponde a una inspección del tanque con un mantenimiento cada semana, ¿sí? Esa frecuencia puede que a ustedes les parezca absurda, pero depende del tipo de trabajo que haga el vehículo, mm, y corresponde a lo que se denomina el AMEF, el análisis de modo y efecto de la falla, en donde se calcula un NPR que corresponde a un número de priorización del riesgo que corresponde, es un porcentaje que corresponde a la multiplicación de tres indicadores. Estos tres indicadores son porcentuales. Un indicador de ocurrencia que se define desde unas tablas, un indicador de posibilidad de localización de la falla que se genera desde unas tablas y un porcentaje en torno a la afectación que puede generar la falla, que también se calcula desde unas tablas. Cada modo de falla se analiza con los diferentes, y diferentes escenarios en que se pueden presentar, calculando cada uno de esos tres dígitos. Se multiplican esos tres dígitos porcentuales, se multiplican obteniendo un número prioritario del riesgo. Y los números más altos, los números de prioridad del riesgo más altos, se evalúan, se priorizan para definir esas tareas de mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo que correspondan. Después de esas tareas se les realiza un ejercicio de costeo, de tal forma que para las operaciones de altísimo costo se hace una evaluación para evidenciar si es más barato realizar el mantenimiento predictivo o preventivo o se espera que se presente la falla, porque puede que sea más barato esperar a que se presente a realizar una tarea de golpe muy costosa. En la mayor parte de los casos estamos hablando del 0.5% de las tareas de mantenimiento, pero pues es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Bien, dentro del análisis del sistema, los elementos que conforman una máquina, en nuestro caso un vehículo de carga pesada, cumplen una función específica dentro de los sistemas o subsistemas de esos vehículos, los que a su vez operan basándose en un estándar de funcionamiento, mm, co- de tal manera que logran un determinado fin de operación. Entonces, en este momento se define que para cada sistema que conforma el vehículo, se le empiezan a definir estándares de funcionamiento. Entonces el motor debe proporcionar, no sé, determinado torque con tal consumo de combustible. Si logra el torque con un consumo mucho más alto de combustible, hay una falla y entramos a generar acciones correctivas o predictivas o preventivas. Esa definición de funciones es fundamental porque nos va a permitir encontrar tareas de mantenimiento que pueden llegar a afectar el vehículo de manera negativa si no se realizan, de manera positiva si se realizan y las fallas no se presentan. Pero en muchas ocasiones cuando se siguen este tipo de técnicas encontramos tareas de mantenimiento que están por fuera de las recomendadas, de la lista de las recomendadas por el fabricante. Esa es
esa es una de las ventajas que tiene el mantenimiento central de la confiabilidad, porque va un poco más allá, porque permite encontrar fallas que el manual de mantenimiento del fabricante no tiene. Mm, La falla hace que un componente trabaje fuera de los estándares establecidos por los fabricantes, por lo que es importante utilizar herramientas de análisis de las fallas con previa identificación de las mismas. Esto es de un autor, Sierra, de un texto de 1999 en su página 62. Para el análisis del sistema se deben tener en cuenta cuatro consideraciones y son la identificación de las funciones del sistema, después la identificación de las fallas funcionales y sus efectos, después las fallas funcionales y el orden jerárquico por criticidad para llegar a la determinación de los componentes críticos. Entonces, desde el punto de vista de las fallas, tenemos dos tipos de fallas, las esporádicas y las crónicas. Las fallas esporádicas se caracterizan porque son repetitivas, su aparición genera la interrupción operativa de los equipos, pero que luego de ser reparadas esas fallas, el equipo vuelve a su operación previa. Son siempre visibles en sus consecuencias y normalmente obedecen a una sola causa. Son acciones correctivas. Las acciones correctivas no son complejas de resolver y tienen un fuerte impacto en la producción. Entonces, hay un fallo en un rodamiento de una caja y no entra segunda. El vehículo queda varado. Esa es una falla esporádica que hasta cierto punto es fácil de analizar, de entender, eh, de tal manera que después de que se baja la caja, se hace el cambio del rodamiento, se ajusta de nuevo la caja y se pone en funcionamiento el vehículo, vuelve a su estado operativo previo. Mm, las acciones correctivas pues son más o menos complejas de resolver y afectan de manera fuerte el proceso. Por otro lado, las fallas crónicas son aquellas que persisten en el tiempo y a veces nos llegamos a acostumbrar a, al, a vivir con esas benditas fallas. Normalmente se confunden con condiciones operativas normales, pasan desapercibidas y muchas veces se ignoran. Se identifican, respecto a la identificación, suelen responder a una combinación de causas. Su análisis no es fácil, su solución no es sencilla, resultan de difícil evaluación y se suelen confundir con problemas de mantenimiento. Son, eh, son difíciles de encontrar y son más difíciles si el vehículo, si el motor está sucio, si el vehículo está mal tenido. En ese orden de ideas, ejercicios de 5 S pegan fuerte, porque cuando el vehículo está limpio o se limpia constantemente, es más fácil entrar a ver esa falla que se presenta o esa mezcla de fallas que generan este tipo de situaciones. Hagamos una verificación de los generadores de las fallas esporádicas. Esta tabla me gusta a mí mucho porque permite que la socialicemos con las personas que usan, cargan, manejan los vehículos, porque algunas de las fallas que se pueden presentar en los vehículos pueden ser, uno, problemas de ensamble eh, en la operación en el ejercicio operativo del ensamble del vehículo. Dos, pueden ser fallas que se generan por el uso inadecuado por parte del operador, del conductor, de las personas que cargan la carga. O tres, pueden ser problemas generados por malas acciones de mantenimiento, por operaciones de baja calidad,
tareas realizadas por personal que no está capacitado o errores que una persona de mantenimiento puede llegar a generar. Entonces hay unos problemas que son crónicos, como lo vimos anteriormente. Ujú. Desde la óptica de una situación de bajo mantenimiento de las condiciones básicas de los equipos. Entonces, si en el tiempo para ese tipo de compañías cuya gerencia ve que el mantenimiento es un- un- un gasto y si le meten dinero a un vehículo es porque ya el carro está varado. Entonces, hay gestiones muy básicas de mantenimiento, son gestiones que se hacen casi que el 100% correctivas y se hacen porque el vehículo se varó, no porque valga la pena. Entonces, esos carros mm, tienen las condiciones, no tienen las condiciones básicas de operatividad y en el tiempo, pues, empiezan a degenerarse. Pero también se pueden presentar porque se saltan las conclusiones y la identificación de las causas, porque no hay quien haga esos análisis, porque no hay quien, además de no realizar los análisis, operativamente no cumpla las labores de mantenimiento necesarias. Entonces, desde la responsabilidad operativa, podemos ver que hay baja habilidad de observación, se ignoran las fallas menores, se pueden presentar errores operativos. Podemos vivir en un ambiente de baja habilidad de esos conductores, de la gente que carga el vehículo, realizando ajustes inadecuados, operaciones inadecuadas, se meten mal los cambios, el vehículo se sobreesfuerza, se carga con un porcentaje importante por encima de la capacidad de trabajo. También puede ser por la evaluación de problemas desde un punto de vista estrecho. O sea, las personas que por ahora, o sea, hay dos opciones, o que nadie se sienta a pensar en las fallas que se presentan en el vehículo, o que por otro lado, quienes hacen esa labor no tienen una vista, no una vista amplia, sino una vista estrecha, de tal manera que se puede generar por pocos conocimientos sobre el puesto de trabajo o por análisis inadecuados de problemas o análisis de problemas inadecuados y se abandonan porque las causas son poco claras, no se encuentra cuáles son las causas raíces, sino que se empieza a actuar de una manera mecánica. Se lanzan flechas para todo lado, hay un altísimo desgaste, se gasta mucho dinero, pero no se encuentran soluciones. Por otro lado, las responsabilidades desde la óptica de mantenimiento, donde se localizan importantes oportunidades de mejora porque, por ejemplo, no se identifican las condiciones óptimas de los equipos, porque se realizan observaciones inadecuadas o porque hay un pobre mantenimiento de los equipos que se traduce en que se genera por un bajo desempeño de los trabajadores, generando una precisión inadecuada, porque también se puede presentar una falta de limpieza diaria generando deterioros acelerados porque se pueden presentar debilidades intrínsecas de los equipos gracias a un pobre estado de los mismos, generando bajo ciclo de vida de los componentes. Entonces, hoy por hoy estamos encontrando un parque automotor amplio desde algunos países asiáticos y algunos de sus componentes pues hombre, no son del acero idóneo, del acero ideal, sino que por el contrario son fabricados en aceros de bajas, en aceros baratos, de bajas, que no son los recomendados para la fabricación de dichas piezas y estas empiezan a fallar, a fracturarse, aumentando, afectando la disponibilidad pegándole mucho a la reducción del tiempo medio entre fallas, aumentando el tiempo medio de reparación, encontrando que de golpe ese equipo que compramos a un muy buen precio al final nos sale caro porque la inversión en mantenimiento es mucho más alta. Bien, después de esta evaluación vamos a revisar las 7 preguntas básicas del RCM y las vamos a ver desde dos ópticas diferentes. Entonces, el mantenimiento central de la confiabilidad propone 7 preguntas clave en función del equipo, sistema, línea o vehículo
que se vaya a trabajar en mantenimiento. ¿Cuáles son las funciones y parámetros de funcionamiento asociados al activo en el actual contexto de la operación? Estamos preguntándonos cuáles son las funciones, de qué manera eh, em, esa falla afecta la satisfacción de dichas necesidades. Traducción, ¿cuáles son las fallas funcionales? ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? Traducción, ¿cuáles son los modos de falla, como vimos en la tabla anterior? ¿Qué sucede cuando ocurre la falla? ¿Cuáles son los efectos de la falla? ¿En qué sentido es importante esa falla? ¿Cuáles son las consecuencias de esa falla? ¿Qué puede hacerse para prevenir esa falla? ¿Cuáles son las tareas proactivas que afectan el plan de mantenimiento en función de minimizar la posibilidad de que se presente esa falla? Y por último, ¿qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? O sea, ¿qué pasa si ya no somos capaces de encontrar más tareas predictivas, preventivas o correctivas que se enfoquen a prevenir la aparición de esas fallas? Aquí es cuando aparece la necesidad de montar tareas de búsqueda de fallas o de rediseño o de mejoras de los equipos, que es como cuando se llega a esa etapa es porque ya hay un proceso de madurez dentro del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Mm, con un ejemplo voy a tratar de darme a entender con lo que son activos y funciones. Entonces, por un lado está el activo. El activo no hace aquello que sus usuarios quieren que haga. Traducción, ha fallado. Una función, cualquier cosa que un equipo, subsistema o sistema hace para solucionar una necesidad. Cada activo cumple más de una función, por lo general varias funciones diferentes. Es posible que fallen todas y cada una de las funciones. Todo activo puede estar afectado por una o varias o varios estados de falla. Hay una función primaria. Bombear agua, por ejemplo, en este ejercicio, supongamos que tenemos una bomba eh, dentro del sistema de refrigeración de un motor, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente hay un tanque de agua, hay una bomba de agua que construye presión desde la succión, que pasa por un termóstato que energiza o desenergiza esa bomba y un ventilador en el intercambiador de calor. Y supongamos que la función primaria, hablando de la bomba, es bombear agua a no menos de 800 litros, bueno, en este caso es exagerado, litros por minuto. La función secundaria es mantener la estanqueidad en el sistema, o sea, impedir que se presenten fugas. Serían una función y una función primaria y una función secundaria dentro de las muchas que puede llegar a tener este sistema de refrigeración. Según la norma SAE JA 1012, que corresponde a la guía de implementación del mantenimiento central de la confiabilidad RCM versión 2002, la razón por la cual una organización adquiere cualquier activo o sistema para que cumpla una función o funciones específicas. Un autor importante del RCM es Mowbray John, para el RCM 2, Mantenimiento Central de la Confiabilidad, edición 2004, indica que las funciones secundarias reconocen que se espera del activo para que haga más que simplemente cubrir sus funciones primarias. Los usuarios también tienen expectativas relacionadas con las áreas de seguridad, control, contención, confort, integralidad estructural, economía, protección, eficiencia operacional, cumplimiento de regulaciones ambientales y hasta apariencia del activo. Para este autor, una falla funcional es el estado en el que el activo no puede cumplir con una función de acuerdo al parámetro de funcionamiento que el usuario considera está dentro de la ventana de aceptación. Cumple la función principal, pero puede llegar a no cumplir una de las funciones secundarias. La falla total.
El activo pierde su función principal en su totalidad, de tal manera que hay una negación del verbo que describe la función principal, o una falla parcial cuando el cumplimiento de la función principal está fuera de los parámetros de desempeño estipulados. Una falla significativa se puede evaluar por medio de esta tabla de la Military Standard 2173 de 1986 en la página 18 y corresponde a que los sistemas equipos pueden llegar a tener una falla funcional, que si afecta la seguridad, el ambiente y la producción, sabemos que es significativa. Si no, nos tenemos que preguntar que si la complejidad del sistema es alta. Si es así, es significativa. Si no, entonces nos preguntamos si tiene algún requerimiento de mantenimiento. Si tiene un requerimiento de mantenimiento, efectivamente es una falla significativa, pero si no, significa que esta falla es no significativa. ¿De acuerdo? Dentro de los niveles del mantenimiento central de la confiabilidad podemos encontrar, uno, la identificación de las circunstancias que llevaron a la falla, como tal, cuáles son los modos de falla, y la identificación de los eventos que pueden provocar que el activo falle, o sea, cuáles son los efectos y consecuencias de ese modo de falla. En ese orden de ideas, la planeación del mantenimiento se gestiona el riesgo del fallo, maneja las fallas para minimizar la probabilidad de que se presenten. La norma SAE-JA 1012 describe en ese orden de ideas los modos de falla como eventos simples que causan una falla funcional. La importancia del detalle de los hechos y datos de las causas toman una importancia trascendental en el sentido de que permiten y facilitan el análisis objetivo. La idea es que estos equipos de trabajo se sienten a trabajar con hechos y datos que permitan análisis objetivos, eh, quitando de lado subjetividades, sentimientos, corazonadas. Claro, aquí la experiencia de algunas personas suma, pero esa experiencia generalmente se puede amarrar con aspectos de hechos y datos. Las fallas razonablemente posibles son la entrada al análisis de fallas. Es necesario incluir fallas por error humano y o de diseño y o de ensamble determinada. Bien, hay unas fallas denominadas ocultas. Entonces, para los tipos de mantenimiento, bueno, para las tareas más comunes de mantenimiento, predictivas, correctivas y predictiva- predictivas, correctivas y preventivas, aparece un aspecto nuevo, innovador, y es el trabajo de los equipos cazafallas, de búsqueda de fallas. La búsqueda de fallas aplica únicamente a las fallas ocultas o no reveladas y vean este porcentaje, este dato es importante. Para los principales autores que trabajan con el RCM, el 40% de las fallas en los diferentes tipos de industrias son de este tipo, o sea, son fallas ocultas que hay que ir a buscar y que afectan de manera importante el ejercicio. También hay un tipo de fallas denominadas fallas múltiples, que ocurren cuando se presenta una falla en una función protegida, de tal manera que el dispositivo de protección se encuentra en modo de falla. Voy a darme a entender, después de todo ese texto que parece un poco enredado, con un ejemplo. Supongamos que tenemos un vehículo de alta gama que tiene las bombillas mm, con un sistema de función protegida, de tal manera que automáticamente verifica si el bombillo es funcional. Entonces tenemos un indicador que verifica que el bombillo sea funcional sin necesidad de prenderlo para enterarnos si es funcional o no. Esos elementos pueden presentar una falla múltiple en el supuesto de que el bombillo falle y el sistema piloto de verificación también falle, ¿sí? Por eso se denominan fallas múltiples. Pero los estudiosos del tema han encontrado que ese tipo de fallas múltiples se generan de manera más importante cuando se hacen malas labores de mantenimiento. Porque las tareas cíclicas de búsqueda de falla eh, van a buscar la función
oculta con una determinada frecuencia, de tal manera que se evalúe si se ha presentado la falla. Entonces, en la comprobación de las fallas múltiples necesitamos trabajar con cuatro aspectos. Por un lado, la verificación completa, de tal manera que ideemos un sistema de verificación que permita la verificación completa del sistema. La segunda regla es la no perturbación. Entonces, por ejemplo, en el tema que les traje a colación, cuando quitamos el bombillo y desensamblamos el sistema electrónico de verificación y hacemos la verificación, si nosotros armamos mal es lo anterior, algo que estaba bien, lo ensamblamos mal y generamos una falla. ¿De acuerdo? A eso se refiere la recomendación de no perturbar. La idea es buscar un tipo de, idearse un tipo de evaluación en donde se minimiza al máximo la posibilidad, el porcentaje de posibilidad de perturbación. De tal manera que se minimice al máximo el riesgo de generar una falla mientras se está haciendo la tarea de mantenimiento, de tal manera que la frecuencia de búsqueda de fallas requiere de practicidad, ¿de acuerdo? Que corresponde al ejemplo de la bombilla del foco delantero. Bien, hagamos un pequeño resumen hasta acá. Vimos que el mantenimiento centrado en la confiabilidad se basa en 7 preguntas del MCC, mantenimiento centrado en la confiabilidad por sus siglas en español, o RCM con sus siglas en inglés. La primera es cuál es la función del activo, de qué manera puede fallar, qué origina la falla, qué pasa cuando falla, qué tanto importa la falla, se puede hacer algo para prevenir la falla y qué pasa si no podemos prevenir la falla, buscando tareas cazafallas. Que se basa también en la construcción de una MEF. En la siguiente videoclase les voy a mostrar ejemplos de una MEF con el cálculo en NPR, de tal manera que se afecta la lógica de las decisiones del plan de mantenimiento basado o construido desde el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Aquí hay que establecer una frecuencia de búsqueda de fallas. Yo en lo personal trabajo mucho con el método de la disponibilidad, que trabaja con las siglas TP, tiempo total de producción, corresponde al tiempo de funcionamiento más el tiempo de inactividad, con un N que es el número de fallas históricas que se ha presentado por lo menos en los últimos 6 meses, con el tiempo medio entre fallas, que es un indicador que ya hemos visto, con el ND, que es el inverso de la disponibilidad, o sea, es 1 menos la disponibilidad, y el FFI o la frecuencia de búsqueda de fallas de esa técnica, en donde FFI corresponde a 2 veces la no disponibilidad por el tiempo medio entre fallas, de tal manera que el tiempo medio entre fallas corresponde eh, al tiempo total de producción dividido en el número de fallos presentado en un determinado tiempo. Entre más amplio sea ese histórico de tiempo, pues más cercano a la realidad va a ser ese tiempo medio entre fallas, donde se cumple que disponibilidad más no disponibilidad es 1. Bien, cerremos con las conclusiones. La tarea de búsqueda de fallas entra el proceso de planeación y ejecución del mantenimiento centrado en la confiabilidad, así como en aplicaciones correctivas, teniendo en cuenta que el costo de esas tareas correctivas, cuando es muy alto, no se realizan. La gestión de las fallas es ahora el ser fundamental del mantenimiento central de la confiabilidad. Las fallas son la entrada al proceso de planeación, o sea, ya no trabajamos solamente desde el manual de mantenimiento del fabricante del equipo del vehículo, sino que además buscamos fallas, analizamos fallas, estudiamos fallas para determinar otras tareas que van a ir en pro de minimizar eh, las paradas, de maximizar la disponibilidad, de mejorar la disponibilidad, la mantenibilidad, gestionando al máximo el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio de reparación. Además de la disponibilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad, actualmente hablamos de indicadores claves de proceso como el tiempo medio entre fallas. De tal manera que con esto cierro esta videoclase. Muchas gracias por su tiempo.
todas las preguntas, dudas, inquietudes que puedan presentar, estoy atento a solucionarlas por medio de los diferentes medios de comunicación que tenemos por la plataforma o directamente a mi correo. Gracias y buen día.